Hablaremos de la vía óptica. La vía óptica es una cadena neuronal que transmite los estímulos luminosos de la retina hacia el lóbulo occipital. Pero previamente, para tener un mejor conocimiento, hablaremos de la retina. A este nivel tenemos los conos y bastones, que son células neuroepiteliales que captan en el fondo de la retina los rayos luminosos. Estos conos y bastones se conectan con las células bipolares, que son neuronas que se encuentran en la retina. Estas células bipolares se conectarán también con otras neuronas que se encuentran en la retina, que son las células ganglionares. Estas células ganglionares emiten su axón, que ha de dirigirse hacia la papila de la retina, del cual salen para constituir el nervio óptico. De tal manera que aquí vemos el nervio óptico, pero previamente debemos hacer notar lo siguiente, que la retina podemos dividir en una porción nasal y en una porción temporal. La retina, las fibras que vienen de la retina nasal se dirigen por la parte interna de los nervios ópticos. Todas ellas se cruzan a nivel del quiasma de los nervios ópticos para seguir por los tractos ópticos y terminar en el cuerpo geniculado lateral, del cual partirán las fibras, la tercera neurona, las fibras hacia la corteza óptica. Las fibras que nacen de la retina temporal ocupan la parte externa del nervio óptico, ocupan la parte externa del quiasma de los nervios ópticos y se dirigen hacia el tracto óptico del mismo lado, a diferencia de las fibras nasales que se cruzan en su totalidad. Y luego terminan estas fibras en el cuerpo geniculado lateral, y del cuerpo geniculado lateral saldrán las fibras mediante las radiaciones ópticas hacia el área óptica. También debemos mencionar algo muy importante que en clínica tiene su relevancia. Aquí tenemos el campo visual. Esta es la porción temporal del campo visual, esta es la porción nasal del campo visual. La luz que viene del campo temporal atraviesa la pupila y ha de estimular la retina nasal. En cambio que los rayos luminosos que vienen del campo nasal, al atravesar la pupila, ha de estimular a la retina temporal. Este hecho es muy importante porque nos permite orientar patologías que se puedan presentar en el trayecto de las vías ópticas. Es así, por ejemplo, que aquí, cuando seccionamos el nervio óptico, lógicamente tendremos una ceguera a ese nivel. Pero cuando hay lesiones a nivel del quiasma óptico muy frecuente, sobre todo cuando hay un crecimiento de la glándula de la hipófisis, un tumor hipofisiario, ha de comprimir en primera instancia la parte media del quiasma donde se encuentra el cruzamiento de las fibras nasales. Y como vemos aquí, estas fibras de la retina nasal están recibiendo los rayos luminosos del campo temporal. Por lo tanto, cuando se lesione esta zona, tendremos una hemianopsia bitemporal, es decir, que habrá una disminución o una abolición de la visión en ambos campos temporales, lo que constituye una hemianopsia heterónima. Si observamos aquí los tractos ópticos, una lesión a este nivel y debido a que se encuentran fibras de la retina temporal del mismo lado y fibras de la retina nasal del lado contrario, vamos a tener una falta de visión en el campo nasal de un lado y en el campo temporal del otro ojo, lo que constituye una hemianopsia homónima. Igualmente, lesiones que se presentan a nivel del lóbulo parietal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, por ejemplo, por una lesión tumoral, lesionan estas fibras que constituyen las radiaciones ópticas y que da lugar a alteraciones de la visión temporal de un lado
nasal del otro lado, lo que constituiría una cuadrantonopsia homónima. En la vía óptica es importante considerar las vías reflejas, donde interviene particularmente el cuerpo geniculado lateral, es decir, que la luz que llega hacia la retina y que ha de ser conducida por las fibras de la retina temporal y las fibras de la retina nasal van hacia el tracto óptico y de aquí ha de terminar en el cuerpo geniculado lateral. Pero el cuerpo geniculado lateral a su vez ha de emitir fibras hacia el núcleo pretectal. Las fibras del núcleo pretectal que se encuentran en el mesencéfalo ha de emitir fibras que conectan con el núcleo iridoconstrictor del mismo lado y otras fibras ha de cruzar la línea media para conectar con el núcleo iridoconstrictor del lado contralateral. Las fibras preganglionares, que son parasimpáticas, se dirigirán hacia el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar salen las fibras que al penetrar en el ojo terminan en el músculo ciliar y también terminarán en el músculo esfínter del iris. De tal manera que al iluminar el ojo se está estimulando esta vía y se va a producir una miosis o una contracción de la pupila, lo que constituye el reflejo fotomotor. Pero al mismo tiempo, y debido a esta interconexión también que va hacia el núcleo iridoconstrictor del otro lado, se producirá también una contracción de la pupila del otro ojo, lo que constituye el reflejo consensual. Aquí vemos el sistema simpático que también ha de inervar al músculo iridodilatador de la pupila. Las fibras preganglionares del sistema simpático se encuentran a nivel de la región intermedia de la médula espinal del segmento T1 y T2 que constituye el centro cilioespinal. Las fibras preganglionares se dirigen hacia la cadena simpática, conectan con el ganglio cervical superior y las fibras postganglionares se dirigen rodeando a la arteria carótida interna, pasan hacia la arteria oftálmica, atraviesan el ganglio ciliar, no se sinaptizan, sino que atraviesan y terminan inervando el músculo dilatador de la pupila. Lógicamente que la estimulación de este sistema simpático ha de dar lugar a una dilatación de la pupila. Si vemos que entre el sistema parasimpático y el sistema simpático existe un equilibrio, de tal manera que en ciertas lesiones intracraneales, puede ser una hemorragia cerebral, un hematoma intracraneano, en fin, que ha de dar lugar a una compresión del mesencéfalo, ha de dar lugar a una lesión del núcleo parasimpático, del iridoconstrictor, y como consecuencia de ello ha de haber un predominio de la función simpática que está dirigiéndose por el cuello hasta llegar al músculo dilatador de la pupila. De tal manera que a este nivel del ojo vamos a encontrar por predominio del sistema simpático una dilatación pupilar que constituiría una midriasis, signo muy importante en patología neurológica. Otra vía importante que es necesario conocer es la vía acústica, que transmite los estímulos sonoros que se encuentran a nivel de una importante formación, que es el órgano de Corti, a nivel del oído interno, particularmente en el conducto coclear. A ese nivel vamos a encontrar las neuronas bipolares del ganglio coclear. Las fibras periféricas estarán recogiendo los estímulos de las células acústicas, en tanto que las fibras centrales van a constituir el nervio coclear. Este nervio coclear, luego de atravesar el conducto auditivo interno,
ha de penetrar en el tronco encefálico a través del surco bulbopontino, particularmente de su porción lateral, y ha de terminar en dos núcleos, el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior. A ese nivel se encontrará la segunda neurona y sobre todo del núcleo coclear anterior salen fibras que tienen una disposición transversal a nivel del puente y que recibe el nombre de cuerpo trapezoide. Luego, estas fibras cambian de dirección teniendo un trayecto ascendente, lo que ha de recibir el nombre de lemnisco lateral. Este lemnisco lateral ha de terminar algunas fibras en el tubérculo cuadrigémino posterior y otras ha de terminar en el cuerpo geniculado medial. Y del cuerpo geniculado medial salen las fibras que constituyen las radiaciones acústicas que van a terminar a nivel de la parte posterior de la primera circunvolución temporal, juntamente con las pequeñas circunvoluciones transversas que constituye el área 41 y 42 de Brodmann, que es el área auditiva. Como vemos también, hacia el lemnisco lateral se asocian fibras que constituyen la vía intermedia y las que proceden del núcleo dorsal, que constituirán las fibras de la región dorsal. La vía vestibular interviene en la conservación del equilibrio corporal, en la coordinación de los ojos y de la cabeza durante los movimientos. Esta vía vestibular ha de comprender formaciones que se encuentran a nivel del utrículo, del sáculo y de las ampollas de los conductos semicirculares. A nivel del utrículo y del sáculo se encuentran las máculas, que son formaciones más o menos aplanadas, con células ciliadas, y en su interior de esta formación de tipo gelatinosa se van a encontrar cristales de carbonato de calcio que reciben el nombre de otolitos. A nivel de las ampollas de los conductos semicirculares vamos a encontrar las crestas, que también tiene células ciliadas con cilios mucho más largos que penetran en esta masa gelatinosa. A nivel del fondo del conducto auditivo interno se encuentra un ganglio, que es el ganglio vestibular. Las neuronas son bipolares, de tal manera que su prolongación periférica ha de recoger precisamente los estímulos de las crestas que se encuentran en las ampollas de los conductos semicirculares y de las máculas que se encuentran en el utrículo y en el sáculo. Las fibras centrales atraviesan el conducto auditivo interno, penetran por el surco bulbopontino en el sistema nervioso central y van a conectar con los núcleos vestibulares. Dicho sea de paso, que los núcleos vestibulares son en número de 4, superior, inferior, medial o interno y lateral o externo. De estos núcleos vestibulares salen fibras que van a dirigirse hacia la parte más antigua, filogenéticamente hablando, del cerebelo, que constituye el nódulo flóculo nodular o archicerebelo. Como vemos aquí en el esquema, algunas fibras no llegan hacia los núcleos vestibulares, sino que pasan también directamente hacia la corteza del lóbulo nódulo flocular. De aquí parten otras neuronas cuyos axones se dirigen hacia el núcleo del techo o fastige, y de los núcleos del techo y fastige salen nuevamente fibras que van a conectar con el núcleo vestibular, pero no con todos, sino sobre todo con el núcleo lateral. Y del núcleo lateral salen fibras que constituyen el fascículo vestíbulo espinal, que ha de terminar a lo largo de la médula espinal en las astas anteriores. También debemos ver ciertas vías reflejas, como aquellas que nacen de los núcleos vestibulares
y que a través de la cinta longitudinal medial se va a poner en contacto con los núcleos oculomotores, como también con los núcleos de la médula cervical, interviniendo en los movimientos oculocefalogiros. Y también vamos a ver que se conectará con núcleos que se encuentran a nivel del suelo del cuarto ventrículo, por debajo del núcleo del vago, que ha de ser un núcleo del vómito, el centro del vómito. Este conocimiento de la vía refleja y de la vía vestibular en sí es importante porque en lesiones que se puedan presentar en estas estructuras dar lugar a una alteración de la marcha, van a tener mareos, inclusive por sus conexiones con el núcleo del vómito, tendrá el paciente náuseas, vómitos, o por sus conexiones con los núcleos motores oculares, ha de producirse una signología neurológica que constituye el nistagmus, es decir, que son movimientos pendulares de sentido horizontal o también en sentido vertical. La vía gustativa ha de estar constituida por estructuras que conducen el sentido del gusto. Esta vía gustativa es transmitida por tres nervios: el nervio facial, el nervio glosofaringio y el nervio vago. A nivel del dorso de la lengua tenemos las papilas gustativas, donde se encuentran células receptoras del sentido del gusto. Estas células receptores van a estar recibiendo las ramificaciones de los diferentes nervios que transmiten el sentido del gusto. Es así que a nivel del nervio facial, particularmente a nivel del ganglio geniculado, su fibra periférica estará recogiendo la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. Su fibra central penetra por el surco bulbo-pontino y ha de terminar en este núcleo gustativo que corresponde a la parte superior del núcleo del haz solitario. El nervio glosofaringio recoge la sensibilidad gustativa del tercio posterior del dorso de la lengua. Las fibras centrales también terminarán en el núcleo gustativo y el nervio vago tendrá también algunas fibras gustativas que recogen sobre todo a nivel de la epiglotis y su fibra central terminará en el núcleo gustativo. Las fibras centrales cruzan la línea media, ascienden junto al fascículo trigémino talámico para terminar conjuntamente con este fascículo en el núcleo ventral posteromedial. Y del núcleo ventral posteromedial salen las fibras gustativas que van a terminar en el área gustativa o área 43 de Brodmann, que se encuentra en la porción inferior de la circunvolución postcentral o circunvolución parietal ascendente. La vía olfatoria ha de conducir el sentido del olfato. La primera neurona que constituyen las células olfatorias se van a encontrar en la porción olfatoria de la mucosa de las cavidades nasales. Esta zona se va a encontrar a nivel de la mucosa del cornete superior y la parte contigua del tabique de las fosas nasales, en un área aproximada de 2,5 centímetros cuadrados. La primera neurona de la vía olfatoria ha de estar constituida por las células olfatorias que son neuronas bipolares. Su dendrita, que se dirige a la periferia de la mucosa nasal olfatoria, presenta una serie de pequeñas prolongaciones, ramificaciones. La prolongación central o el axón ha de atravesar los orificios que se encuentran
a nivel de la lámina cribosa del etmoides y que van a terminar a nivel del bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio vamos a encontrar importantes neuronas, entre las que cabe mencionar a las células mitrales y a las células en penacho. Estas neuronas que están conectando con las células olfatorias tienen su axón que ha de dirigirse hacia atrás para constituir el tracto olfatorio. Aquí vemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, el cual al llegar a nivel de la sustancia o espacio perforado anterior se ha de dividir en dos tractos, un tracto olfatorio medial y un tracto olfatorio lateral. El tracto olfatorio lateral es muy importante porque ha de terminar en el área olfatoria. Aquí podemos observar el bulbo olfatorio que se continúa con el tracto olfatorio y a nivel de la sustancia o el espacio perforado anterior se divide en una estría olfatoria medial y en una estría olfatoria lateral. Esta estría olfatoria lateral ha de terminar en el lóbulo piriforme, que ha de estar constituido por el gancho del hipocampo y la región vecina a la circunvolución del hipocampo. Es el área cortical o área 28 de Brodmann. Hablaremos de la irrigación del sistema nervioso central. Para esto hablaremos de los vasos de la médula espinal y de los vasos del encéfalo. Primeramente haremos mención de las arterias de la médula espinal. Las arterias de la médula espinal provienen de las arterias espinales anteriores, que proceden de las arterias vertebrales que se encuentran a nivel de la cavidad craneana. Estas arterias espinales anteriores se unen para formar la arteria espinal anterior, que aquí tenemos, que ha de descender por el surco medio anterior de la médula espinal hasta llegar aproximadamente a la porción cervical y que se ha de continuar precisamente por la confluencia de las arterias radiculares anteriores. Tenemos las arterias espinales posteriores, que también proceden de las arterias vertebrales, las que se dirigen por la cara posterior de la médula espinal, también hasta la porción cervical, y que luego continúan su trayecto por la anastomosis que tienen con las arterias radiculares posteriores. Y tenemos las arterias radiculares que vienen de troncos arteriales que se encuentran a lo largo de la columna vertebral, vale decir de las arterias vertebrales, de las arterias cervicales profundas, de las intercostales, de las lumbares, de las sacras, que al penetrar por los agujeros intervertebrales se ponen en contacto con las raíces y que se dividirán en arterias radiculares anteriores y las arterias radiculares posteriores. Como vemos aquí en el esquema, estas arterias, tanto radiculares anteriores como posteriores, se anastomosan con las arterias espinales, formando de esta manera un círculo arterial perimedular, de las cuales salen ramificaciones que se introducen en el interior de la médula espinal, dando su irrigación correspondiente. Aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente, que tiene su importancia desde el punto de vista patológico. La arteria espinal anterior ha de dar su irrigación a los 2/3 anteriores de la médula espinal, vale decir, hacia las astas anteriores o motoras de la médula espinal, a los cordones o fascículos motores que se encuentran a nivel del cordón anterolateral y también a los fascículos sensitivos que ascienden por el cordón anterolateral, de tal manera que una obstrucción de esta arteria
ha de dar lugar a un infarto de los 2/3 anteriores de la médula y como consecuencia de ello vamos a tener en el paciente una parálisis de las extremidades inferiores, lo que constituye una paraplegia. Vamos a tener una anestesia por debajo de la lesión como consecuencia de la alteración en la función de los fascículos sensitivos y también vamos a tener una relajación esfinteriana, lo que constituye un síndrome medular agudo. Respecto a las venas, veremos que las venas tienen una disposición similar al de las arterias. Nacen a nivel de los capilares y confluyen a nivel de la periferia de la médula espinal, formando también un círculo venoso perimedular. Este círculo venoso perimedular van a salir vasos cada vez más gruesos que van a ir a confluir a través de las venas radiculares hacia la parte periférica de la dura madre. Sabemos que la dura madre, a nivel de la región de la médula espinal, ha de haber un espacio entre esta y el conducto vertebral, de tal manera que a ese nivel desembocan en un importante plexo venoso perimedular, y del cual salen venas que van a acompañar a las raíces nerviosas para atravesar los conductos intervertebrales y desembocar en el sistema venoso general. Hablaremos de la irrigación del encéfalo. El encéfalo ha de estar irrigado por dos sistemas, el sistema vértebro-basilar y el sistema carotídeo. Hablando del sistema vértebro-basilar, vemos que las arterias vertebrales nacen de la arteria subclavia. Estas arterias vertebrales ascienden a lo largo de la columna vertebral por unos orificios que presentan las apófisis transversas. Penetran a través del agujero magno, siguen por la cara anterolateral de la médula oblongada como vemos aquí y a una altura del surco bulbopontino se unen para constituir un tronco que es el tronco basilar, el cual al llegar a nivel del surco pontopeduncular se divide en dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Aquí en el preparado anatómico tenemos las arterias vertebrales que se están uniendo para formar la arteria basilar que sigue por la cara anterior del puente y a este nivel presenta su división. Las arterias vertebrales a nivel de la región de la médula oblongada ha de dar las arterias espinales anteriores, como vemos aquí, confluyen para descender como arteria espinal anterior por el surco medio anterior de la médula espinal. Y también vamos a tener las arterias espinales posteriores y aquí un ramo muy importante que es la arteria cerebelosa postero-inferior. Esta arteria ha de dar irrigación hacia la porción posterior y lateral de la médula oblongada y también hacia la cara inferior del cerebelo. En cuanto se refiere a la arteria basilar, ha de dar arterias que van a irrigar el puente, arterias medianas y aquellas circunferenciales largas que van a dirigirse hacia la región posterior del puente. Hay una arteria que es la laberíntica que ha de penetrar por el conducto auditivo interno para dar su irrigación hacia el oído interno. Aquí ha de dar un ramo importante que es la arteria cerebrosa anteroinferior que se va a dirigir hacia el cerebelo y también tenemos la arteria cerebelosa superior antes de su división. Aquí hay un hecho interesante. Entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior emerge el tercer par craneal, es decir, el nervio oculomotor. La arteria cerebral posterior ha de dar en su trayecto las siguientes ramas colaterales. Aquí tenemos la sustancia o espacio perforado posterior. A ese nivel dan las ramas centrales posteromediales que atraviesan esta sustancia y van a dar su irrigación hacia la parte posterior del tálamo óptico,
del subtálamo, del hipotálamo y del brazo posterior de la cápsula interna. A este nivel se encuentran los pedúnculos cerebrales y dará ramas a estos pedúnculos cerebrales. Y también se dirigirán ramas hacia la lámina cuadrigémina, constituyendo las arterias cuadrigeminales. Igualmente proporcionará más profundamente las arterias coroideas posteriores que vascularizan los plexos coroideos del tercer ventrículo. Y ya en la cara interna del cerebro vamos a tener las arterias calcarinas que se dirigen hacia la cisura calcarina para la irrigación de esta porción del hemisferio cerebral. Y también aquí tenemos el lóbulo temporooccipital y que ha de también proporcionar ramificaciones a este nivel. Para ser un poquito más demostrativo, aquí tenemos una arteriografía del sistema vértebro-basilar. Como ustedes pueden ver, se ha hecho una inyección de un medio de contraste a través de la arteria vertebral. Tienen su trayecto, aquí la arteria basilar, las arterias cerebelosas y la arteria cerebral posterior, que es su rama terminal. Hablando del sistema carotídeo, vemos que el encéfalo también ha de estar irrigado por la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna, al penetrar por el conducto carotídeo del peñasco del temporal, sale y penetra en el seno cavernoso y posteriormente a nivel de la apófisis clinoides anterior ha de dar dos ramificaciones, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, y unas ramas colaterales que constituyen la arteria oftálmica que penetrará en la cavidad orbitaria, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Algunos autores también consideran como ramas terminales de la arteria carótida interna a la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Hablando a este nivel, aprovechando este esquema, tenemos el círculo arterial de la base del cerebro. Este círculo arterial ha de estar constituido precisamente por la anastomosis de la arteria cerebral anterior, el cual se une mediante la arteria comunicante anterior. La arteria comunicante posterior se va a unir con las arterias cerebrales posteriores, formando de esta manera, a nivel de la base del cerebro, el círculo arterial de la base o polígono de Willis. La arteria cerebral anterior, como dijimos, rama de la carótida interna, ha de dirigirse hacia la cara interna del hemisferio cerebral. Durante su trayecto ha de dar ramos colaterales, entre los cuales tenemos la arteria fronto-basal medial, que ha de irrigar la porción interna del lóbulo orbitario del cerebro. A ese nivel encontramos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, a los cuales da también su irrigación. Tenemos la arteria frontopolar, que se dirige al polo frontal del cerebro. Tenemos la arteria calloso-marginal, que va por encima del cíngulo y que se extiende hasta el lóbulo parietal. Aquí hay un hecho muy importante, que al margen de dar sus ramificaciones hacia el lóbulo o la circunvolución frontal interna, a este nivel ha de dar su irrigación hacia el lobulillo paracentral, donde se encuentran el área motora y el área sensitiva de las extremidades inferiores y del periné. También tenemos una arteria, que es la arteria pericallosa, que es considerada como rama terminal y que se va a dirigir hacia el lóbulo precúneo del lóbulo parietal. El hecho de que esta arteria ha de irrigar la superficie interna del cerebro y particularmente esta zona motora y zona sensitiva
Cuando existe una obstrucción de esta arteria cerebral anterior, ha de dar como consecuencia un infarto en esta región y el paciente tendrá una parálisis de las extremidades inferiores, una anestesia de la extremidad inferior contralateral, por supuesto, y también una relajación esfinteriana. Respecto a la arteria cerebral media, esta arteria, que se ha de dirigir por el surco lateral, se sitúa a nivel del lóbulo de la ínsula, cruzándola, y luego emerge por el surco lateral, de tal manera que ha de dar sus ramificaciones a gran parte del hemisferio cerebral, particularmente hacia su cara superolateral. A este nivel ha de dar una arteria que ha de ser la fronto-basal lateral, que ha de irrigar la circunvolución frontal inferior. Y durante su trayecto dará las arterias precentral, que ocupa el surco precentral, la arteria central, que va por el surco central, la postcentral, por el surco postcentral, la arteria parietal posterior, y a nivel del lóbulo temporal va a dar irrigación hacia la temporal anterior, temporal media, temporal posterior, y termina como arteria angular. Vamos a ver desde el punto de vista clínico la importancia que tiene esta arteria cuando, por ejemplo, se obstruye, de tal manera que al no recibir un aporte sanguíneo, la zona motora, la zona sensitiva, tendremos en el paciente una hemiplegia contralateral, una hemianestesia contralateral, y si es el hemisferio dominante, tendremos como consecuencia de la lesión del área motora, del lenguaje y del área sensitiva del lenguaje o receptiva, una afasia motora en la cual el paciente no podrá hablar, o una afasia receptiva en la cual el paciente no podrá entender lo que se le habla. Aquí, para tener una mejor objetividad de la circulación arterial, tenemos una arteriografía de ambas carótidas, donde podemos observar la distribución de la arteria cerebral anterior, y aquí tenemos la distribución de la arteria cerebral media. Ahora hablaremos de las venas del encéfalo. Las venas del encéfalo drenan hacia unos conductos venosos que se encuentran labrados en la dura madre. Por lo tanto, serán conductos inextensibles y que la superficie interna ha de estar cubierta por una capa endotelial. Entre los principales senos que podemos ver, tenemos el seno sagital superior o longitudinal superior, tenemos el seno longitudinal inferior o sagital inferior, el seno recto, el seno transverso. A este nivel tenemos el seno cavernoso, donde drenan importantes venas. Aquí en este preparado anatómico, para tener una mejor orientación, tenemos el seno sagital superior o longitudinal superior. A este nivel tenemos el seno transverso, que se ha de continuar con el seno sigmoide. Este seno sigmoide ha de continuarse a nivel del agujero yugular con la vena yugular interna. Las venas del cerebro podemos dividirlas en venas centrales y venas corticales. Aquí tenemos las venas corticales, que se encontrarán lógicamente en la superficie del cerebro, tanto en su cara superolateral, como estamos viendo aquí, en la superficie interna o cara interna y en la cara basal. Las más importantes que tenemos por su distribución a las venas de la cara superolateral, las cuales van a drenar en su mayor parte hacia el seno sagital superior o longitudinal superior. Estas venas, como ustedes verán, son mucho más gruesas que las mismas arterias y van aumentando de calibre de la región anterior hacia la región posterior. Estas venas estarán drenando, como dije, en el seno longitudinal superior o sagital superior. Las venas inferiores irán a desembocar en una vena importante que está aquí, que es la vena
lateral superficial y que esta vena lateral superficial ha de comunicarse con el seno sagital mediante esta vena anastomótica, que es la anastomótica superior o de Trollard, y también ha de anastomosarse con el seno lateral mediante esta vena anastomótica inferior. En cuanto a las venas profundas, diremos que estas recogen de los núcleos centrales del cerebro, las formaciones que se encuentran en el interior del cerebro. Entre estas venas tenemos una importante que es la vena cerebral interna, la vena basal y la vena cerebral magna. La vena cerebral interna ha de estar constituida por la vena septal, por la vena tálamo estriada y por la vena coroidea superior. De tal manera que esta vena basal, al confluir juntamente con la vena cerebral interna, ha de constituir la vena cerebral magna. También en la base del cerebro vamos a encontrar un sistema venoso, una anastomosis que constituye muy parecida al círculo arterial de la base del cerebro, que ha de estar constituida por las venas cerebrales anteriores, unidas por la comunicante anterior, la vena basal, unida por la comunicante posterior. Estas venas forman un círculo venoso en la base del cerebro. Es importante conocer la distribución arterial para podernos explicar algunas patologías de acuerdo a la lesión que se va presentando en estos vasos. Aquí les traje algunos estudios tomográficos que nos permiten ver claramente las lesiones que podamos encontrar en el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de infarto, una zona hipodensa que se llama desde el punto de vista tomográfico, que nos está dando a conocer una zona de infarto en el hemisferio cerebeloso, y también aquí tenemos el bulbo y aquí tenemos la zona de infarto de la porción posterolateral de la médula oblongada. De tal manera que esto es como consecuencia de la obstrucción de la arteria cerebelosa postero-inferior que da el síndrome de Wallenberg desde el punto de vista clínico. Aquí tenemos también una zona hipodensa en ambos lóbulos occipitales que ha dado lugar a esta zona de infarto como consecuencia de una obstrucción de las arterias cerebrales posteriores. Aquí tenemos una zona también hipodensa compatible con un infarto cerebral, producto de una obstrucción de la arteria cerebral media, del lado izquierdo en este caso, que está afectando las áreas motoras, sensitivas y también del lenguaje. Por lo tanto, este paciente ha tenido una hemiplegia del lado derecho, anestesia del lado derecho y también una afasia, tanto motora como receptiva. También se pueden presentar como consecuencia de una ruptura arterial, una hemorragia, que aquí lo observamos en la tomografía como una zona hiperdensa. Esto es sangre en el cerebro, donde podemos además apreciar el gran desplazamiento del sistema ventricular, lo que ocasiona un daño a nivel de los pedúnculos cerebrales, del tronco encefálico en sí, dando lugar a que este paciente entre en estado de coma. Aquí tenemos el estudio anatomopatológico, donde podemos ver el gran sangrado, y ustedes pueden imaginarse y ver al mismo tiempo la destrucción importante del tejido cerebral. Hay algunas patologías que también están en relación con las arterias, como por ejemplo en este caso tenemos un saco aneurismático, que son pequeños bolsones, que generalmente son congénitos, que se encuentran a nivel de las arterias, tanto cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media o en sus ramas, que constituyen sacos aneurismáticos. Aquí tenemos una tomografía de una malformación arteriovenous
venosa y que en una arteriografía podemos observar la malformación arteriovenosa. Estas alteraciones vasculares han de dar lugar a una ruptura y por lo tanto a una hemorragia cerebral. Las meninges son membranas que cubren al sistema nervioso central. Entre estas meninges tenemos una que ha de estar adherida íntimamente, en este caso a la médula espinal, en este caso hacia el cerebelo o hacia el cerebro, que constituye la pía madre. Otra que ha de estar por fuera de la pía madre ha de ser la aracnoides. Y aquí en este preparado hemos podido seccionar la dura madre, que es la capa más dura de las meninges, para poder observar precisamente la aracnoides. Debemos hacer notar que por debajo de la aracnoides se encuentra el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. A nivel del conducto vertebral y en relación a la médula espinal, tenemos una prolongación dependiente de la pía madre que se dirige hacia la superficie interna de la dura madre, que aquí lo tenemos, y que constituye el ligamento dentado. Algo que debemos tomar en cuenta es que la médula espinal, que ha de tener la pía madre, la aracnoides y la dura madre, pero entre la dura madre y el conducto vertebral ha de haber un espacio que se llama el espacio epidural. Este espacio epidural ha de contener tejido graso y un plexo venoso muy importante. Cosa que no ocurre en la cavidad craneana, donde la dura madre que estamos viendo aquí se adhiere íntimamente a la superficie interna del cráneo, por lo tanto no habrá espacio epidural. Aprovechando este preparado, podemos ver aquí que en el espesor de la dura madre, donde circulan las arterias meningias, las venas meningias. La dura madre ha de presentar algunas prolongaciones. Entre las más importantes tenemos la hoz del cerebro, que ha de separar ambos hemisferios cerebrales. Aquí tenemos la tienda del cerebelo y aquí tenemos el diafragma de la hipófisis. La tienda del cerebelo, que lo observamos a este nivel, se ha separado el lóbulo occipital para poder observar la disposición de la tienda del cerebelo, que ha de separar el lóbulo occipital de la cara superior de los hemisferios cerebrales. Aquí también en este preparado anatómico podemos observar la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo. Las cavidades ventriculares se hallan dentro del sistema nervioso central. Son prácticamente dependientes del conducto central de la médula que al abrirse en su desarrollo y al dirigirse hacia el encéfalo ha de formar una serie de cavidades entre las que tenemos en los ventrículos laterales que se van a encontrar en los hemisferios cerebrales, el ventrículo medio o tercer ventrículo que se va a encontrar entre los dos tálamos ópticos y los hipotálamos, comunicados entre sí por este agujero que es el interventricular. El tercer ventrículo se ha de comunicar con el acueducto del mesencéfalo hacia el cuarto ventrículo. Aquí tenemos un estudio de una ventriculografía en la cual se ha introducido a través de este catéter un medio de contraste para poder observar con mejor detalle el sistema ventricular. Aquí tenemos los ventrículos laterales con su cuerno frontal, el cuerno occipital, el cuerno temporal, el ventrículo medio o tercer ventrículo comunicados, como decíamos, por el agujero interventricular, el acueducto del mesencéfalo que se comunica con el cuarto ventrículo. Vemos el estudio tomográfico, la porción del asta frontal, donde se encuentra, que esto ya lo habíamos descrito con mejor detalle cuando hablábamos de los ventrículos laterales del cerebro. Aquí tenemos el cuerpo calloso, el septum pelúcido,
y la pared inferolateral constituido por la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico. Aquí podemos observar el tercer ventrículo o ventrículo medio. Aquí tenemos en este estudio de tomografía la porción de los ventrículos laterales, inmediatamente por debajo del cuerpo calloso. Aquí tenemos los pedúnculos cerebrales, el puente, la médula oblongada. Y aquí tenemos en esta resonancia magnética los ventrículos laterales con sus conos frontales, sus conos occipitales. Pero debemos tomar en cuenta que al margen de estas cavidades ventriculares, estas al salir por los agujeros de medio y laterales que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo, van a ponerse en contacto con las cisternas. Es decir, las cisternas son espacios mucho más grandes que se encuentran sobre todo en la base del cerebro. Y entre estas cisternas, aprovechando esta tomografía, podemos ver aquí una cisterna optoquiasmática, la prepontina, la cisterna cerebelosa, a este nivel la cisterna magna, y también aquí podemos ver los espacios subaracnoideos que van a estar a nivel de los surcos del cerebro que constituyen las cisternas corticales. Para su mejor orientación, les muestro también esta tomografía donde podemos observar la cisterna optoquiasmática, la cisterna pontina. Y algo muy importante que habíamos mencionado entre el bulbo y el cerebelo, esta gran cisterna, que es la cisterna magna, que va a estar en comunicación con el cuarto ventrículo, que lo tenemos a este nivel en el estudio tomográfico. Aquí en esta tomografía o resonancia magnética podemos observar las cisternas corticales. Como ustedes verán, estas cisternas corticales desembocarán a nivel del seno sagital superior o longitudinal superior. A nivel de los ventrículos se van a encontrar plexos coroideos que son dependientes de la pía madre. Aquí tenemos los plexos coroideos de los ventrículos laterales, plexos coroideos del tercer ventrículo que se encuentra a nivel del techo, plexos coroideos que se encuentran en la porción vulvar del techo del cuarto ventrículo. Aquí tenemos los orificios en medio y a nivel de los recesos laterales se encuentran los orificios laterales, de tal manera que por aquí saldrá el líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas de la base y de allí se dirigirá hacia el seno sagital, el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos que los plexos coroides dan lugar a la formación del líquido cefalorraquídeo y este líquido cefalorraquídeo circula. Aquí vemos la circulación a través de las flechitas que nos están indicando para su mejor cometido. De los ventrículos laterales salen por el agujero interventricular hacia el tercer ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo con el cuarto ventrículo y a través del orificio medio y los orificios laterales sale hacia la cisterna magna, de la cual descienden hacia el espacio subaracnoideo espinal y de aquí hacia las cisternas de la base y por último a raíz de las cisternas corticales van a desembocar en el seno sagital o longitudinal superior. A ese nivel, como vemos aquí, vamos a encontrar las granulaciones aracnoideas y a través de estas granulaciones aracnoideas que se encuentran invadiendo en el seno sagital va a circular el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso. Cuando existe una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo en cualquiera de sus segmentos, vale decir, a nivel del tercer ventrículo, a nivel del acueducto del mesencéfalo, del cuarto ventrículo, inclusive de las cisternas corticales, ha de dar como lugar a una dilatación de las cavidades ventriculares, como estamos viendo aquí, una gran dilatación, que en patología se conoce con el nombre de hidrocefalia.